Hola, bienvenidos a otro episodio del Magalayana con Dobito. Comencemos enseguida. Ruleta, ¿qué mes vamos a aprender hoy? Sí. Jodesh Sivan, el mes de Sivan. Este mes suena muy interesante. Sí, Sivan es el mes número 9 comenzando desde Rosh Hashanah. Yo sé que a estas alturas se lo saben, pero vamos a recordarlos. Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan. ¿Cuántos meses han pasado ya? Pero según la Torá, Sivan no es el mes 9, ¿cierto? De hecho, la Torá llama a Jodesh Sivan a Jodesh Ashlishi, el tercer mes. Claro, porque es el tercer mes desde que los Yehudim salieron de Mitzrayim en Nisan. El signo de este mes es Géminis y el símbolo son dos hermanos gemelos. Dos hermanos gemelos. ¿Por qué? Estos dos hermanos representan a Moshe y Aarón. Pero Moshe y Aarón no eran gemelos. No, pero eran igual de importantes. Y por su mérito y a través de ellos se entregó la Torá a Am Israel. Es verdad, Moshe y Aarón fueron fundamentales para los Yehudim, desde Mitzrayim durante todo el viaje en el desierto. Sí, Moshe representaba la justicia. Él enseñó y hizo cumplir las leyes de la Torá. Y Aarón representaba el amor al prójimo, siempre preocupado de cada uno de los Bnei Israel. Amor y justicia, el balance perfecto para dirigir un pueblo. Así es. Me encantó el símbolo de Sivan. Y cuéntame, ¿qué celebramos este mes? El Hag de Shavuot. Sí, cuando festejamos que recibimos la Torá. Así es. Te voy a contar todo al respecto de Shavuot, pero partamos desde el principio. A ver. En Rosh Chodesh Sivan, el primer día del mes, los Yehudim llegaron al desierto del Sinai y allá acamparon para empezar a prepararse para recibir la Torá. El día 2 de Sivan, Hashem le ofreció la Torá a los otros pueblos y no la quisieron. Luego se las ofreció a los Yehudim y todos dijeron, Naseh v'nishma, haremos y escucharemos. En Shavuot terminamos de contar la Sefirat HaOmer, ¿verdad? Así es. De hecho, Shavuot es el día 50, después de que contamos 7 semanas desde Pesach. Las 7 semanas completas de la Sefirá. Shavuot es el 6 de Sivan, el día que después de haberse preparado por 3 días, los Yehudim todos juntos parados debajo del Har Sinai pudieron escuchar de Hashem y Moshe las Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos. ¡Eso debe haber sido maravilloso! Sí, fue impresionante. Antes de empezar, hubieron truenos y relámpagos. Y luego se escuchó un sonido del shofar, que cada vez iba más fuerte. ¡Increíble! Y Hashem empezó diciendo los 2 primeros mandamientos. ¡Qué gran mérito! Los Yehudim pudieron escucharlos de la boca de Hashem. Sí, pero los oídos humanos no pudieron soportar tanta kedushá. Entonces Moshe tuvo que continuar diciéndoles los 8 mandamientos restantes. Pero siguió siendo un momento especial. El momento de Mamad Har Sinai fue realmente maravilloso. No se escuchaba ni siquiera un pajarito serpío. Y todos los que estaban enfermos se curaron ese día. ¡Wow! Sí, fue un día importantísimo. ¡Claro que sí! Los Yehudim recibieron el mejor regalo, la Torá Kedoshá. Y cada año en Shavuot volvemos a aceptar y recibir sobre nosotros la Torá y las mitzvot. Al igual que ese día. Este es otro motivo por el que este Hag se llama Shavuot. ¿Cuál es ese motivo? Que Shavuot viene de la palabra Shvuah, que es promesa.
porque en Shavuot nosotros renovamos nuestra promesa de ser el pueblo de Hashem. Y Hashem renueva su promesa de ser nuestro Dios. ¡Qué bueno! Además, Shavuot también significa semanas. Eso lo sé, porque contamos 7 semanas desde Pesaj hasta Shavuot. ¿Y Shavuot tiene más nombres? Sí, también Shavuot se llama Zman Matan Torateinu, porque es el Hag en el que recibimos la Torah. Y también se llama Hag HaBikurim. Los Bikurim, me acuerdo. Los primeros frutos que salen de los Shivat HaMinim y se llevaban al Beit HaMikdash. Claro, Shavuot es en la época de la cosecha. Por eso se llevaban los primeros frutos de los Shivat HaMinim en hermosas canastas al Beit HaMikdash. Y por eso también se llama Hag HaGatzir, la fiesta de la cosecha. ¿Y hay algún otro nombre más? Sí, tiene un último nombre que es Atzeret. ¿Qué significa Atzeret? Atzeret significa stop, porque este Hag cierra el ciclo de las fiestas que comenzaron con Pesaj y Sfirat HaOmer. Muy interesante. Shavuot es uno de los Shalosh Regalim, como Pesaj y Sukkot. Ah, los 3 Hagim en que los Yehudim iban caminando al Beit HaMikdash, desde todos lados. Así es. ¿Se llevaba algún corbán en Shavuot? Sí, en Shavuot se llevaba una ofrenda de 2 panes de trigos. Y al igual de los otros Hagim de los Shalosh Regalim, en Shavuot también se lee una Megilá. ¿Qué Megilá se lee? Megilat Ruth. Cuéntame un poco sobre ella. Te voy a hacer un resumen. La historia de Megilat Ruth sucede en la época de los Shoftim y parte con una familia muy rica que vivía en Betlehem. ¿Quién formaba esa familia? Elimelech era el papá, que estaba casada con una señora llamada Naomi y tenía 2 hijos, Mahlon y Kilion. Pero de pronto vino una hambruna en Eretz Israel. Entonces seguro Elimelech, que era tan rico, ayudó a toda la gente del lugar. Elimelech decidió irse de Betlehem a los campos de Moab. ¿En serio? Hashem no estaba nada feliz con esta decisión. Elimelech decidió irse en vez de ayudar a los Yehudim. Y por eso mismo Elimelech falleció en Moab a una edad temprana. ¿Entonces Naomi quedó sola con sus hijos? Sí, pero ellos se casaron también en Moab, con mujeres moabitas. Oh. De hecho, se casaron con Ruth y Orpá, las princesas de Moab. ¿Y qué pasó con ellos? Mahlon y Kilion también fallecieron a una edad temprana, además de que perdieron toda su riqueza. ¿Y Naomi qué hizo? Naomi quedó sin ni un peso, sola con sus 2 nueras, Ruth y Orpá. Ella decidió regresar a Israel, pero antes trató de convencer a sus nueras para que no fueran con ella. ¿Por qué no quería que fueran con ella? Ella no tenía nada que ofrecerles en Israel, y en Moab eran princesas. ¿Y qué decidieron? Después de que Naomi insistió un poco, Orpá decidió quedarse en Moab. ¿Y Ruth? Y Ruth le dijo a Naomi, de ninguna manera, a donde tú vayas yo iré, a donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quiere decir que Ruth se hizo Yehudía. Y juntas emprendieron su viaje a Eretz Israel. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Israel? Cuando veían a Naomi, nadie lo podía creer. Cuando se fue de Betlehem era una señora muy joven y rica. Y ahora era muy pobre y tenía su cara demacrada de la tristeza. ¡Uf! ¡Qué duro! ¿Cómo pudieron mantenerse si eran tan pobres? Como eran pobres, buscaban alimento de la manera que los pobres lo hacían. ¿Cómo? Ruth iba a los campos a buscar lo que es mitzvah dejar para los pobres. Ah, ya recuerdo las mitzvot de dejar las esquinas del campo sin cosechar.
o las espigas que se caen, o los atados que se olvidan. Eso mismo. Entonces Ruth empezó a ir al campo de un señor llamado Boaz a recoger las espigas, ya que su suegra Naomi ya era muy anciana para hacer ese trabajo. Ruth era muy considerada con Naomi. ¿Y qué pasó entonces? Boaz era un hombre muy tzadik, y cuando vio la bondad de Ruth y su recato, se quiso casar con ella. ¿Y finalmente se casaron? Y no solo eso, ellos fueron los bisabuelos de David Amelech. ¡Qué persona tan importante salió de Ruth! Y por eso leemos Megilat Ruth en Shavuot. ¿Y qué tiene que ver Megilat Ruth con Shavuot? Que David Amelech, que es bisnieto de Ruth, nació y murió en Shavuot. El 6 de Sivan. Así es. Y además se lee también por otro motivo. ¿Cuál? Que así como Ruth aceptó y recibió la Torá y el judaísmo para ella, nosotros en Shavuot también aceptamos y recibimos la Torá. Es cierto, no lo había pensado. Y hay otra cosa más. La historia de Megilat Ruth sucede en la época de la cosecha. Igual a Shavuot, Hagakatzir. Entonces ya sé que en Shavuot leemos Megilat Ruth. ¿Y qué más hacemos? También acostumbramos a quedarnos despiertos estudiando Torah toda la noche. ¿Y eso por qué? Porque el día anterior a recibir la Torah, los Yehudim se quedaron dormidos. No te puedo creer, debieron haber quedado despiertos de la emoción. Entonces hasta ahora tratamos de arreglar ese error. Y por eso el estudio de la noche de Shavuot se llama Tikkun, que significa arreglo, porque queremos enmendar ese error. Tiene sentido. También en Shavuot acostumbramos a decorar el Beit HaKnesset y las casas con flores y plantas. ¿Por qué? Para recordar el Har Sinai que floreció completo antes de la entrega de la Torá. Shavuot tiene muchas costumbres interesantes. Y hay una más, también acostumbramos a comer comida láctea. ¿Por qué comida láctea? Primero, porque el día que los Yehudim recibieron la Torá, aprendieron las leyes del kashrut, que no se puede mezclar carne con leche, la shejitá que necesitaba la carne, y por eso hasta arreglar sus utensilios, comieron lácteo. Buena solución. ¿Y hay otro motivo? Sí, que la Torá se compara a la leche. ¿Cómo? Porque la leche es nutritiva y sana para nuestro cuerpo, como la Torá es nutritiva y sana para nuestra Neshama. Shavuot está lleno de enseñanzas. Ya quiero que llegue. Shavuot se celebra un día en Israel y 2 días fuera de Israel. La Gemara nos enseña algo muy interesante sobre Shavuot, que es relacionado con el número 3. ¿Y qué es? Está escrito: bendito Hashem, nos dio una Torá que se divide en 3, a un pueblo que se divide en 3, en el mes número 3, a través de la persona número 3, pues de 3 días de preparación. Esos son muchos 3. Explícame un poco más. Hashem nos dio la Torá que está dividida en 3 partes: Torá, Nevi'im y Ketuvim, a un pueblo que está dividido en 3: Cohen, Levi y Israel, en el tercer mes del año, Jodesh Sivan. Y sí, a través de una persona que era un número 3. Moshe. Claro, era el tercer hijo. Y Y antes del 6 de Sivan, los Yehudim se prepararon y purificaron durante 3 días antes de recibir la Torá. ¡Qué linda explicación! Pero no podemos terminar este capítulo sin el dato curioso. Bien, soy todo oídos. ¿Sabes cuál es la primera vez en toda la Torá que se menciona este mes como Jodesh Sivan? No, ¿cuál es? En Megilat Esther. ¿En serio? Pensé que era antes. Sí, como sabemos, los nombres que conocemos ahora de los meses son de origen babilonio.
porque comenzaron a nombrarlos así después del Galut Babel. En Megilat Esther está escrito que se comunicó un decreto que los Yehudim podían empezar a defenderse de sus enemigos. El 23 del tercer mes, el mes de Sivan, después de que Amán Arraya fue colgado. Sí, y ahí es la primera vez que está escrita en la Torá, Jodesh Sivan. Un dato muy interesante. Pero ¿sabes qué, Dobito? Me voy rápido a preparar mi cheesecake para Shavuot. Ya, pero guárdame un pedazo. Y ahora me despido de otro episodio del Magal Shana con Dobito. Jodesh Tov y Hag Shavuot Sameach.